Arroz La Garza, alimenta tu vida. Presenta. Uno de los temas que más rechazo y violencia genera es la homosexualidad. Vivimos en una sociedad que manifiesta de manera abierta la oposición a aceptar la homosexualidad y a convivir con homosexuales de manera armónica. Esto lo confirman los más de 22 transexuales y travestis asesinados en los últimos 5 años, que corresponden a casos reportados por el CONAVISIDA. Asimismo, una investigación realizada por esta misma organización reporta que el 38% de los homosexuales ha tenido que ocultar su preferencia para obtener o mantener un empleo. El 32% ha hecho lo mismo en la escuela, instituto u universidad, mientras que el 30% toma la misma medida en los centros de salud. Para lograr que como sociedad se respeten las diferencias, tenemos que comenzar a educar para la diversidad, que cada ser humano sea visto y querido como realmente es, y que donde terminen los derechos de uno o una, comiencen los derechos del otro u otra. Estas palabras de Laine Félix me motivaron a hacer junto a ella este programa especial apoyado por la revista Respuesta con Marta Redondo, sexóloga, el doctor César Castellano y Leonardo Sánchez, un equipo de expertos para poder hablar con claridad y objetividad, educando nuestra población. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos aquí en Mujeres al Borde para seguir creciendo juntos. Tengo que aprovechar para agradecer a la gente querida de Tapirush, una boutique muy exclusiva que acaba de abrir sus puertas en el 3er nivel de Blue Mall, y pues me hicieron el honor de ser su maestra de ceremonia y fue una experiencia muy bonita. Así que gracias a Gabriela, a Catherine, a Cara, a ese grupo de Mujeres al Borde y a mi querida amiga Montserrat de Publipac por tomarme en cuenta para ser parte de un evento y de una tienda que definitivamente va a marcar la diferencia cuando pensemos en trajes y en gala. Ahora sí, ¿listos para comenzar? No me cambies. La Sirena, más de una emoción, presenta Mujeres en tiempo real, en Mujeres al Borde. Estoy acompañado de 2 troncos de mujeres al borde, mujeres empoderadas y que trabajan cada día para aportar un granito de arena a nuestra sociedad, que es lo que nosotros buscamos también a través de este espacio. Yo decía en un principio, Elaine, que tú fuiste inspiración para mí y que este programa ha sido realmente coproducido por la revista Respuesta, Elaine Félix, su editora y amiga, ya parte de la familia de Mujeres al Borde. Y nos honra con su presencia la presidenta de la Sociedad Dominicana de Sexología, la doctora Marta Redondo. Bienvenida. Gracias. Qué plato fuerte. Yo estoy Gracias. muy feliz de que nos pudieras acompañar con tan apretada agenda en un tema tan delicado. Y me llamó la atención cuando encontré ese artículo donde tú hablabas de educar para la diversidad y del rechazo que hay a lo diferente, sobre todo en países como los nuestros, con un corte bien machista, países pequeños, con una cultura que viene de nuestros ancestros. Entonces es un tema difícil. ¿Qué te inspiró a ti a tocar ese tema de la manera en que lo tocas continuamente en la revista? Mira, nosotros como proyecto, Respuestas realmente lo que busca es educar. Y cuando tú estás hablando de educación, tienes que trabajar con temas que lamentablemente en este caso han sido muy paliados, han sido temas muy maltratados, porque simple y llanamente nosotros no sabemos y no conocemos una educación para la diversidad, porque no nos han educado para respetar a cada quien con lo que trajo, a poder saber que esa persona tiene los mismos derechos que tengo yo y que nosotros no somos nadie para etiquetar y para decir que esa persona es anormal o que está enferma
O que nosotros como proyecto, por ejemplo, podemos tener una serie de diversidad de personas y tenemos que responderle igual a cada una de una manera totalmente científica, educativa, que es lo que hacen los profesionales. En el caso particular de la homosexualidad se ha tocado de muchas maneras y son ellos los voceros de las informaciones que hemos publicado. Respeto a la diversidad es uno de los lemas de Respuestas, que lo llevamos a la jornada, lo llevamos a las universidades, lo llevamos a los colegios, porque entendemos que cuando nosotros como sociedad respetemos la diversidad, vamos a tener una sociedad más feliz, más sana, con lo que nosotros queremos, que es el respeto a los derechos humanos de cada persona, que en este caso la homosexualidad es uno de los temas que lamentablemente todavía no se ha conseguido. Una pregunta que le voy a hacer, doctora, ¿la homosexualidad se nace o se hace? ¿Es genética o son dos? ¿Es genética o es hormonal? Mira, durante mucho tiempo esa pregunta la ha hecho la ciencia, la ha hecho la sociedad. Esa es una pregunta que se repite constantemente. Realmente hasta el día de hoy no podemos afirmar si es genética o si es conductual, si se aprende. Pero tampoco sabemos el origen de la heterosexualidad. O sea, no existe nadie que nos pueda decir por qué somos heterosexuales. Entonces, si los heterosexuales somos la mayoría, es más fácil determinar la mayoría. Nadie te dice qué hace que una persona sea heterosexual. Jamás. No. Entonces tampoco conocemos el origen ni de la homosexualidad, ni de la bisexualidad, ni de la asexualidad. Pero sin embargo, si bien es cierto que ya las distintas asociaciones médicas hace tiempo ya dijeron que no es una enfermedad, sí, que no es una patología, sí, ¿es un estilo de vida? Sí, es una orientación sexual. Hasta el día de hoy la ciencia conoce 4 orientaciones sexuales. Está la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y una nueva orientación sexual que es la asexualidad. ¿Realmente existe una persona asexual? Sí. El 2% de la población El 2% mundial. de la población. Claro, siempre hacemos la aclaración. Cuando hablamos de personas asexuales, no estamos hablando de personas que por diferentes razones han optado por no tener vida sexual. Esas personas que optan con no llevar a cabo su vida sexual tienen una orientación sexual que puede ser cualquiera de las 3 antes mencionadas. Los asexuales son personas que no tienen ninguna vinculación en la esfera de la sexualidad. Ni les interesa. Ni les interesa. Ni les interesa. Elaine, fuera de cámara, tú me comentaste de un caso que son de los muchos que te llegan en tus jornadas de orientación sobre un niño que se te acercó, y yo quiero que tú lo compartas con el público, porque son las cosas que queremos ir aclarando poco a poco a lo largo de este espacio. Mira, en la jornada de educación sexual nuestro objetivo es llevar al profesional, al experto, para que le pueda explicar a ellos los temas que nosotros tocamos en la revista en vivo, y que luego de esa explicación ellos puedan preguntar de manera anónima. Eso nos da a nosotros un escenario perfecto para poder definir cuáles son las necesidades de ese público. Y una de las necesidades es el tema de la homosexualidad. En ese caso, ese adolescente, luego de una de las charlas, se acercó. Era un niño, me dijiste, de 13 años aproximadamente. Sí, él tenía que tener algunos 13 o 14 años. Y cuando terminamos, él se acercó a mí y me preguntó directamente, ¿cómo le digo a mi papá que me gusta a mi mejor amigo? ¿Cómo se lo digo? Y nosotros como Respuestas, en ese momento lo abordamos, el profesional que llevamos en ese momento, el doctor Santa María, que es decano del área de salud de INTEC, tiene mucho manejo del tema y tiene años trabajando con el tema, se encargó de manejarlo directamente con él. Ahora bien, nosotros nos quedamos ahí, pero ¿qué pasa en la casa de ese muchacho? Doctora, yo quiero que usted intervenga en este momento. Si usted se encontrara con un chico o una chica en plena pre o adolescencia, que le hiciera esa pregunta, que tuviera el valor de hacerle esa pregunta, ¿qué usted le hubiese contestado? Mira, ese es un tema delicado, porque realmente a esa edad todavía estamos como ubicando nuestra auténtica orientación sexual. Exacto. Y muchas veces a esa edad se confunden afectos con sexualidad. Hay muchachos y muchachas que tienen carencias afectivas y encuentran que se llevan muy bien con una amiguita, con un amiguito. Todavía a los 13 años no podemos precisar, pero sí es un llamado de atención porque eso causa mucha ansiedad. En el joven o la joven que está viviendo la situación le causa mucha ansiedad que le puede llevar a tener problemas en la escuela, problemas en el hogar, porque realmente siente lo que ellos creen una atracción. Entonces eso como que les causa preocupación y no tienen con quién canalizar sus ideas. Y tú sabes cuál es el problema que nosotros estamos tocando, y te lo digo de una manera
con toda la sinceridad del mundo, nosotros estamos viendo las crisis en los papás, más que en los muchachos, porque ellos simple y llanamente nos dicen, o sea, eso es lo que a mí me gusta, yo soy feliz compartiendo con esa persona. El problema que ellos tienen, más que cómo ellos se sienten con su identidad, con su orientación, es qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi profesor. Ahí es que está como el dilema y el pleito. Pero es que es bien difícil, doctora, nosotras somos madres, es bien difícil para una madre, en este caso que estamos las mujeres hablando, cuando nosotros vemos que un niño nos está subiendo con una orientación sexual confusa, o vemos quizás si es un varoncito, un amaneramiento. Cuando mi primer trabajo fue como profesora en un preescolar, y yo tuve un alumno con 5 años que me mostraba amaneramiento, o sea, era como si fuera una niña atrapada en un cuerpo de un niño. Tenía 5 años, en aquel momento yo tendría 19, yo no supe manejarlo. Yo simplemente me quedé con ello y todavía lo recuerdo. ¿Qué habrá sido de aquel niño? ¿Qué habrá hecho aquella madre? ¿Qué pasa si nos damos con una situación así en el hogar? Mira, es muy difícil. La labor de ser madre no es fácil. Y hay una frase muy común que dice, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Padres y madres no están preparados para ver esta situación. La recomendación en este punto es buscar información profesional. Exacto. Definitivamente. Sí, porque no estamos preparados para la labor en sí, mucho menos si la labor cambia. O sea, tú piensas, un niño lo educas heterosexual, una niña igual, cuando viene un cambio de la orientación. Es atípico. Es totalmente fuera de lo que esperamos. Y no solamente eso, Ingrid, lo que siempre he dicho, nosotros como padres, nosotros tenemos unos sueños en esos niños que nosotros los reflejamos. Yo quiero que mi hijo tenga tres hijos, que sea un hombre exitoso, que se case, lo veo ya con su traje, vestida de blanco. Pero ese es tu sueño como Ingrid, ese es mi sueño como Elaine. Yo no puedo troncharle la vida a esa persona porque no cumplió un sueño personal mío como madre. O sea, ahí es que estamos... Definitivamente. Vamos a hacer una primera pausa para enriquecer aún más este panel, porque entonces vamos a ver qué piensan ellos, los expertos, sobre este tema que hoy vamos a tratar de arrojar un poquito de luz. Primero vámonos con Estilo 101 con Ariadna Sánchez y regresamos a un programa muy completo, así que no se muevan. Cremas hidratantes Jergens presenta Estilo 101 en Mujeres al Borde. Hola Mujer al Borde, y hoy me encuentro desde Splendor Hair Spa and Fashion Store, donde tenemos una tarde de estilistas y blogueras de moda, la cual le preguntaremos cuáles son los truquitos de moda. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Les habla Estela y hoy les quiero dar unos consejos de moda y tendencia a todas las chicas dominicanas. La mujer dominicana es una mujer sexy y curvilínea, pero tenemos que pensar mucho en qué es sexy y qué es vulgar. Encontrar un equilibrio entre qué parte o qué pieza de nuestro vestuario puede enfocarse y sobresaltar esa parte más linda del cuerpo que tenemos. Para las chicas curvilíneas y con el busto sobresaliente, pues entonces podemos tener un vestido corte V que, aparte de que esté en tendencia, puede sobresaltar esa parte o ese atributo del cuerpo, mientras que la falda puede abrir y así no te vas a ver más ancha ni menos ancha debajo. Para las chicas que son bootylicious, tipo Beyoncé, pues entonces vamos a recomendarles unos pantalones cortes rectos, que sean más amplios que skinny, porque los pantalones skinny lo que van a hacer es enfocar y sobresaltar más esa parte que tú quieres esconder. Entonces, estos pantalones te los puedes probar con una blusa más holgada, que esta está totalmente en tendencia por el print y los colores, y así no vas a tener ese problema de que vas a estar ocultando una parte que realmente no quieres que se vea. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Varela y hoy les voy a hablar de los accesorios en esta Navidad. Es siempre importante tener en cuenta que la ropa que uno se pone no siempre es lo que te hace ver tan espléndida como uno espera. Los accesorios son lo primordial para verse como uno siempre quiere. Hay que tener en cuenta los statement necklaces que siempre están a la moda, accesorios exagerados, aretes bien grandes, pulseras siempre súper bonitas y de muchos colores. Y así siempre estaremos como nos gusta estar. Y esto es todo por hoy. Yo soy Ariadna Sánchez y esto es Estilo 101 desde Splendor Hair Spa and Fashion Store. Hasta la próxima. Cremas hidratantes Jergens presentó
estilo 101, en Mujeres al Borde. La Sirena, más de una emoción, presentó Mujeres en tiempo real, en Mujeres al Borde. Hay miradas que dicen más de 1000 palabras. Abrazos que te dicen te quiero. Sonrisas que te alegran el alma. Hay miles de emociones esta Navidad. La Sirena, más de una emoción. Arranca pa' acá, porque el 2013 es gratis con Viva. Actívate y te regalamos paquetes de voz ilimitada, megapaquete o voz y data ilimitada, con tus recargas desde 100 pesos, para que hables y te conectes como es, ahora y todo el 2013. Ven y actívate hoy mismo. Viva, estamos de tu lado. A continuación, nuestro segmento ¿Qué opinan ellos? En Mujeres al Borde. Y aquí estamos en ¿Qué piensan ellos? Y hoy me honran con su presencia el doctor César Castellanos, neuropsicólogo, y el licenciado Leonardo Sánchez, de Amigos, Siempre Amigos, y psicólogo también. Así que bienvenidos. Gracias. Queremos comenzar precisamente con la pregunta de nuestro segmento. Yo quisiera saber, ¿qué piensas tú, qué piensa usted, doctor, sobre la falta de aceptación a la diversidad en países como el nuestro, con una cultura tan machista? Sí, la falta de aceptación a la diversidad es universal, ¿no? Es quizás el mal, uno de los males que toda la humanidad tiene, por falta de respeto a la diversidad. Hay muchas guerras, por falta de respeto a la diversidad hay pobreza, por falta de respeto a la diversidad los seres humanos se han dividido, por falta de respeto a la diversidad se alimentan los odios, de tal suerte que la falta de respeto a la posibilidad de que todos y todas compartamos este planeta que nos ha sido dado, ha creado muchos problemas a lo largo de la humanidad y suele ser una de las fuentes más importantes para que tengamos los males sociales que tenemos hoy día. Es el no permitir que los demás sean quienes son y que nosotros no seamos capaces de ser nosotros mismos. En esa amalgama allí, donde yo no soy yo, ni dejo que tú seas tú, empiezan a surgir muchísimos problemas. Y donde estamos viviendo mucho para esa sociedad, para ese qué dirán. Por el más no que ser yo. Auténtico, el no ser yo. El ser tú, ¿no? El ser lo que tú esperas de mí. Tú escuchándolo, yo le pedí a Leonardo que se pusiera a veces el sombrero de psicólogo y a veces el de ser un activista, podríamos llamarte gay, de Amigos, Siempre Amigos. Y me decía que es difícil porque eres un ser humano auténtico. Correcto. Entonces yo quiero que me hables como Leonardo. Leonardo, en tu caso, tú sentiste, ¿cuándo te das cuenta que tienes una preferencia sexual que no es la típica en nuestro país, la heterosexual? No quiero ofenderte con ninguna pregunta, pero yo quiero saber si tú naciste o te formaste, ¿cómo tú descubres tu sexualidad? Es que, mira, esa es una pregunta sumamente difícil de responder porque no tiene una respuesta. O sea, yo he sido Leonardo desde que tengo uso de razón y soy lo que he sido siempre. O sea, yo no recuerdo haber decidido ser homosexual, yo no recuerdo haber decidido que a partir de un momento X de mi vida yo iba a tener una preferencia sexual, vamos a decir, distinta a la de la norma. ¿Pero tú te sentías distinto? No. O sea, de los amiguitos, los primitos, como mamá y papá estaban enfocando tu crianza. No, yo no recuerdo haber tenido una niñez diferente. En yo creo que lo que Leonardo está planteando es de una importancia suprema. No podemos o no debemos
si queremos abordar esta temática y cualquier otra temática de manera seria, honesta, objetiva, pretender definir la posición del otro desde la mía. Es decir, yo no puedo definir la homosexualidad desde mi heterosexualidad porque no la voy a poder comprender en su justa dimensión. Entonces, es algo así como que cualquiera de las personas que nos ve en este momento yo le pidiera que me respondiera a la pregunta, ¿desde cuándo eres heterosexual? Yo sabía que él me iba a hacer esa pregunta. No, no porque... Pero también, tiene razón, yo quería provocar es un poco esto. así como... ¿verdad? ¿Por qué no tratas de que se te note un poquito menos la heterosexualidad? Exacto. Porque eso puede molestar a alguien. Claro. Es decir, ese tipo de cosas que tú dices, pero suena absurdo, ¿verdad? Claro, suena absurdo porque lo estamos viendo desde la heterosexualidad. Tratar de definir el verde parado en el azul no funciona. Tenemos que tratar de entenderlo desde su propia dimensión. Sí, ponernos en el zapato. Y en lugar de definir a los otros, permitir que los otros nos dejen saber quiénes son. Es que no se trata tampoco de ponerse en el zapato de nadie. Es no ver la heterosexualidad y la homosexualidad como cosas diferentes, porque no lo son. Son orientación sexual y son 4. Y tenemos que verlo desde la orientación sexual. O sea, no podemos ver la heterosexualidad desde la homosexualidad, ni la homosexualidad desde la heterosexualidad, porque no la vamos a entender ninguna de las dos. Hay una realidad y precisamente es ahí donde está el quid del asunto de por qué hay tanta falta de aceptación. Porque humanamente en esta crianza machista, donde las mismas mujeres educamos a nuestros niños, acuérdense que lo educamos que el niño juega con carrito y la niña con muñeca, y no nos gusta ver al varón poniéndose los tacos de mamá, ni jugando con la muñeca. O sea, es un tema desde la crianza. Y es importante destacar que eso tampoco es homosexualidad ni es heterosexualidad. Eso es un paradigma que ha sido impuesto y que es un paradigma que se conoce como el paradigma sexo-género, donde se adjudica un patrón comportamental, un patrón de conducta a los varones y un patrón de conducta a las mujeres. Y ese patrón de conducta ha ido definiendo los roles que los hombres y las mujeres debemos tener en la sociedad. Pero eso no significa que esos roles tienen que ser exclusivos de los varones y de las hembras, porque no lo son. Desde amigos, siempre amigos, ¿cómo ustedes han podido orientar un poco a la comunidad, le podemos llamar gay? Sí. ¿Cómo los están orientando para que podamos vivir más en armonía y para que ellos se sientan más cómodos en una sociedad donde la mayoría, no solo es heterosexual, es machista? Mira, lo primero que nosotros hemos aprendido que tenemos que hacer es trabajar con la autoestima de las personas que se sienten ser diferentes. Porque esa autoestima lamentablemente es lesionada por esa crianza que tú definiste al principio, que es una crianza inducida, machista y que lleva a las personas a la discriminación. No solo por la orientación sexual, por el color de la piel, por el estatus social y por una serie de razones que rayan desde lo religioso hasta lo más vano, qué sé yo. Así es. Sí, y enseñan a las personas que son diferentes, pero yo soy lo mejor. La ruta que traza Leonardo no es distinta de la ruta necesaria para ayudar a cualquier persona que está sufriendo por ser diferente del estándar. O sea, estoy hablando, por ejemplo, esa es la ruta que usamos para trabajar con el muchacho que es un prospecto de Grandes Ligas y no queda seleccionado y entra en una depresión por sentirse excluido. Esa es la misma ruta que usamos con el muchacho o la muchacha que tiene un problema en una pierna y hay que amputársela. Esa es la ruta que seguimos con el muchacho que tiene VIH. Esa es la ruta que seguimos con el que es negro y no lo aceptan en su colegio. Esa es la ruta de todo el que no cumple el estándar. Inclusive con el superdotado, el que tiene sí, un coeficiente intelectual. También. Ese también es minoría. Por supuesto. El que es muy alto, porque el que las es muy manos gordo, son las cosas el que es muy flaco. negativas. Ahora bien, cuando le llevan a su consultorio, ya te voy a hablar como psicólogo y a usted como neuropsicólogo, que va un poco más allá con la mente, le han llevado probablemente, porque sé que hay padres que cuando se encuentran que su hijo ya está descubriendo su orientación sexual hacia
en este caso gay, lo llevan al médico, al psiquiatra, al psicólogo, para tratar de corregirlo. ¿Se corrige la homosexualidad? Bueno, se corrigen las cosas que están mal. Lo primero que habría que ver es qué es lo que está mal acá, ¿no? A veces lo que está mal es que papá y mamá no me aceptan como soy, y entonces tenemos que trabajar con eso. A veces lo que está mal es que yo no quiero ser como soy, y hay que ayudarlo a descubrir cómo quiere ser. A veces lo que está mal es que estoy en un contexto que no me comprende, entonces tenemos que ayudarlo a lidiar con ese contexto, ayudar al contexto a lidiar con ese muchacho. O sea, no se corrige, no es que se corrige la orientación sexual, se corrigen las cosas que le hace infeliz, que pudieran hacer que una persona pierda su seguridad básica, porque lo que hace que una persona pueda ser persona, individuo, sólido frente al mundo, es la seguridad de que es una persona amada, aceptada, valorada. Cuando eso se pierde, no importa la piel, la orientación sexual, el rango social, el estatus, no importa. Cuando eso se pierde la certeza de que soy un individuo, y eso trae muchos problemas psicológicos, eso trae depresiones, ansiedades, angustia, suicidios, problemas de insomnio, problemas escolares, problemas relacionales con los padres, con los amigos, es decir, disfuncionamos, comenzamos a entrar en un caos en nuestra conducta, porque estamos desarmónicos internamente. Cuando pierdo la seguridad básica, pierdo lo más preciado que tengo, que es la certeza de que soy amado y soy merecedor de esta vida que tengo. Sin importar mi orientación. Sin importar. Igual que ni mi color, no, porque ni soy, mi religión, porque soy primero que nada una persona. Y porque soy primero que nada una persona, vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa y volvemos a enriquecernos ya con las damas aquí de nuevo para poder seguir arrojando un poco de luz, para educar, para poder vivir en armonía ante la diversidad. Volvemos. No te muevas, que ya regresamos en Mujeres al Borde, tocando el tema de la homosexualidad. Esplendur, Hair Spa and Fashion Store, un concepto innovador donde el esplendor y la búsqueda del bienestar y la belleza se conjugan en un espacio único. Esplendur. Somos iluminación, diseño y arquitectura. Utilizamos el diseño y la iluminación para darle vida a los espacios. Ida Luce, luces de LED. Arroz integral La Garza, que alimenta tu vida. Mire, en nuestras casas se come arroz, bueno, en la mía prácticamente todos los días, pero a mí me gusta mantenerme en forma, creo que se me está notando. Entonces yo lo que he hecho que escogí arroz integral La Garza, y les puedo decir que está sabroso, riquísimo, tiene muchos más nutrientes y además te ayuda en la digestión, o sea que nos conviene doblemente. Así que el que yo recomiendo es arroz integral La Garza, que también alimenta tu vida y te cuida. Viva, estamos de tu lado. Presenta. Y gracias a Viva estamos aquí entre nos ya con el panel completo, el doctor César Castellano, neuropsicólogo, Elaine Félix de la revista Respuesta, su editora, amiga y coproductora de esta edición especial, Leonardo Sánchez, psicólogo, además de amigos, siempre amigos, y Marta Redondo, sexóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Sexología. Bien, gracias, un honor. Yo quería comenzar en este momento y abrir una caja de Pandora. Ustedes ahorita en qué piensan ellos, de manera maravillosa me explicaban cómo realmente es algo natural y como no se cuestiona la heterosexualidad, no se debe cuestionar jamás la homosexualidad. Mas, sin embargo, vivimos en una sociedad no solamente machista, sino bombardeada continuamente por nuestras distintas iglesias que nos dicen que la homosexualidad es un acto inmoral, que el homosexual está viviendo en pecado,
Los religiosos católicos y cristianos les siguen llamando pecadores. Entonces, ellos han sido nuestros guías para muchos de nosotros, ¿verdad? De una manera u otra. De hecho, hace un año y pico, en esta misma sala, con otros matices, tuve un panel interesantísimo donde se encontraba mi amiga, la pastora Lucy Cosme. Y yo quiero que ustedes escuchen su opinión cuando Juan Jiménez Cole le planteaba la propuesta de que estaban pidiendo que aquí también se aceptaran eventualmente los matrimonios gays por un tema de derechos. Entonces vamos a oír lo que opinó Lucy y ahí volvemos. Va a tener que ser una decisión obviamente de nuestra nación y de los valores que nuestra nación desea conservar. Si la República Dominicana, que nosotros no solamente soñamos, que hemos sido parte de ella por tantos años, va a dejar de ser una nación cristiana, apegada a principios y valores cristianos que sean los códigos de bienestar familiar en sentido general. Si nosotros decidimos que la Biblia simplemente es un objeto decorativo que estará en nuestra bandera y nuestro escudo y que no es un argumento para vivir y que no vamos a respetar la palabra de Dios en todos los argumentos sociales, entonces sí, va a tener que la Cámara de Diputados y de Senadores tomar una decisión de si aprueba o no el matrimonio gay y los derechos que ellos como ciudadanos entienden que se merecen. Eso es algo que nosotros entonces ya en sus ámbitos tendremos que ir a defender o a simplemente pelear. Algunos los luchan, como ellos están haciendo una lucha desde su punto de vista justa y nosotros desde nuestro punto de vista como gente que prefiere, independientemente de que todo no es perfecto, ¿verdad?, que la nación dominicana sea una nación que siga anclada y que vuelva incluso a retomar lo que se ha perdido, sus principios y valores amparados en la verdad de Dios, entendiendo que no es relativa, que es absoluta, no condenando la preferencia sexual de ninguna persona, porque nadie tiene el derecho de hacer eso. Dios mismo nos llamó a ser libres, una libertad que Él nos dio, un libre albedrío. No obstante, esa libertad sí nos aconseja que la usemos sabiamente, que no se convierta en libertinaje. Que no se convierta en libertinaje. Palabras han habido. Me impresiona mucho oír a la pastora Cosme con ese discurso y con tanta incoherencia. Y me sorprende que ese es el discurso que mantiene a nuestro país sumergido en el subdesarrollo. Ese es el discurso que mantiene a este país con las autoridades que tenemos, con el Congreso que tenemos y con los habitantes que tenemos, porque esa es la educación que le dice a los niños: te pego porque te quiero, te doy porque te quiero. Y esos son los adultos que luego, si no reciben golpes, no están haciendo las cosas bien. Mira, te puedo decir el caso y te lo voy a decir muy crudo. Nosotros recibimos casos de adolescentes que se suicidan. Te estoy hablando por de ese quitarse discurso. la vida por ese discurso. Porque simple y llanamente yo no me atrevo a decir, a enfrentar algo que para mí es un pecado, porque yo me siento mal con lo que yo soy. Entonces, cuando tú tienes un hijo, tú quieres a tu hijo como viene. Eso debe ser la norma. Eso es el amor incondicional. Pero ¿qué pasa? Cuando tú como padre ves que tu hijo, por alguna razón u otra, es diferente a lo que tú te imaginaste o a lo que tú concebiste, entonces ahí comenzamos nosotros a etiquetar. ¿Y qué pasa con ese adolescente? Cuando tenemos un adolescente que está deprimido, que está sumergido en una depresión muy grande, ese adolescente lo primero que piensa es atentar contra su vida, porque no tiene pulsión de vida, no tiene nada que lo ate a esto. Entonces, cuando vemos un adolescente que murió por una cuestión de respeto, eso es algo que a nosotros como padres debería dolernos. Yo creo que estamos hablando en este conversatorio sobre el respeto a la diversidad. Pienso que obviamente tanto la señora que habló como cualquier otro tiene el derecho de pensar diferente y pensar como piensa. Creo que lo que fundamentalmente tenemos que tener claro es que las políticas públicas o los destinos de un país no se pueden fundamentar en una verdad. Las políticas públicas, los designios, digamos, de un sistema educativo, de un sistema jurídico, de un sistema de salud, los fundamentos de una sociedad, no se pueden fundamentar en las creencias de pocos, porque el Estado nos representa a todos y a todas, no a los que profesan determinada fe o determinada creencia. El Estado está conformado por esa diversidad. En tal sentido,
El Estado debe crear las condiciones para que esa diversidad exista y permanezca. Que la señora que habló tenga derecho a pensar como piensa y que otras personas tengan derecho también a pensar como piensan. Y la legislatura, la legislación no debe estar creada para favorecer a unos o a otros, sino para crear las condiciones de respeto para que unos y otros puedan coexistir en paz. Precisamente hemos visto, Elaine, que inclusive ya en nuestro país estamos teniendo, en los colegios que tenemos nuestros hijos, ya hay padres, no necesariamente matrimonio, porque pues aquí no está aprobado, pero conviven ya papá, mamá, que adoptan niños o incluso alquilan un vientre en alquiler. Y ya eso se está dando en la República Dominicana. Pero entonces crea una confusión a muchos padres. Decimos, ¿qué hacemos con el ejemplo? ¿Cómo le explico a mi hijo? Porque entonces el temor que existe, porque venimos de familias normalmente con un fundamento religioso de alguna índole, es si no iremos a perder lo que es el sentido de familia, ese sueño que tenemos de cómo debe ser la familia, la que nos presentó, que nos presenta la Biblia, o sea, la familia típica. Es que eso es muy fácil de enseñar y es muy fácil de conversar. Lo que pasa es que los padres no quieren asumir la responsabilidad de conversar de esos temas con sus hijos. Porque eso se explica muy fácil. De la misma forma que tú le explicas a tu hijo que tiene un compañerito que vive solo con su mamá. De la misma forma que tú le explicas a un niño que tiene un compañerito que vive solo con su papá. O de la misma forma que tú le explicas a su compañerito que su papá tiene a su mamá y tiene una querida. Es el mismo caso. ¿Cómo lo debemos realmente, cómo le debemos, Marta, explicar al niño? Yo sé, ya entendemos la idea, pero yo quiero que tú me digas cómo debemos explicarle a ese niño que viene y te dice, pero mamá, no entiendo por qué Rosita tiene dos mamás y no una mamá y un papá. Es buena pregunta porque realmente los prejuicios se aprenden en el hogar. Correcto. O sea, los niños no tienen malicia y el amor no tiene pautas, pero los padres con sus prejuicios, entonces le dicen, no te juntes con tal niño. Eso no es normal, papá, o sea, no hablemos de eso, que eso no es normal. Es difícil, mira, estamos llenos de prejuicios y estos temas, los prejuicios, es que complican la situación. Tengo una niña de 2 años, mi hija menor tiene 2 años y hace una semana, algo así, su pregunta cotidiana es si los varones usan aretes. Y entonces me dice, ¿tú usas arete, papi? Mami usa aretes. Entonces nosotros en la casa le estamos diciendo que las hembras usan aretes y algunos varones usan aretes. Pero cuando vuelve de la escuela al día siguiente vuelve otra vez con el discurso otra vez. Entonces, es difícil porque el choque, digamos que, o sea, los niños no viven en una burbuja, ¿no? Exacto. Y la sociabilidad debe ser una sociabilidad que esté fundamentada en el respeto a los valores. Y los valores no son patrimonio de ninguna filosofía. Los valores no son patrimonios de ninguna creencia, de ninguna religión, ni de ninguna ideología. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la familia clásica, la que yo he soñado para mis hijos? Se va a mantener. Oye, ¿qué pasa, Ingrid? Y te lo digo con honestidad. Esa familia clásica que tú tienes, esa es la sagrada el modelo, familia. exacto. Es la sagrada familia, pero esa no es la realidad de nuestra sociedad. Así es. Nosotros vivimos en una diversidad de familias. ¿Cuántas madres divorciadas están siendo padres y madres? ¿Cuántos hombres divorciados están siendo padres y madres? Entonces, y tías y abuelas, abuelos criando niños porque los padres se han ido del país. No es justo, ahí es que yo voy, no es justo que ese esquema que te ha vendido la iglesia y que te ha vendido la cultura con el que tú has crecido, que lo ponemos debajo del árbol, que es la familia tradicional cuadrada con el padre, la madre planchando, con los 3 hijos cambiaditos y bañaditos, no es una realidad ahora. O sea, nosotros no podemos. Pero no será precisamente esta apertura de mente y aceptar la diversidad lo que nos tiene todos los valores tergiversados. No, porque los valores no tienen nada que ver con la diversidad. Ni con la diversidad, ni con la orientación sexual, ni con la persona. Los valores son normas de vida que la persona aprende independientemente de lo que sea. O sea que papá y mamá pueden hacer una familia funcional. Entonces, y con más amor que cualquier otro tipo de familia. Quizás haya que decir, y perdona Elaine, que nuestra realidad es que alrededor del 60% de las familias y de matrimonios
heterosexuales terminan fracasando. Así es. Parece que ese modelo no funciona tampoco. O sea, porque no tiene que ver con que sea heterosexual o no lo sea, tiene que ver con los valores, como estábamos hablando. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la capacidad de ayudar a los demás. Esos son valores, esos son fundamentos. Yo voy a que abrir una ayudan a vivir pregunta en para pareja. que vayamos a una pausa y con esa pregunta quiero dejarles para regresar. ¿Es posible que nuestros niños, las personas, se vuelvan homosexuales o hacia esa tendencia por la ausencia de modelos masculinos en el hogar o por la forma de crianza, mamá, papá, papá? ¿Lo garantiza o lo determinaría? Vamos a una pausa y volvemos. Cortinaje. Somos un atelier de textil que ofrece servicios de diseño, producción e instalación de cortinas, muebles, cojines, edredones y telas a clientes residenciales, empresas y diseñadores de interiores. Visítanos www.cortinaje.com.do. Cortinaje. Siga disfrutando de Aquí Entre Nos gracias a Viva. Estamos de tu lado. Y yo los dejé con la pregunta de que si una familia con ausencia del rol masculino, o sea, mamá y abuela, o mamá, papá, ese modelo de familia no podría afectar, Leonardo, el que ese niño por eso venga con la tendencia homosexual. No, por una sencilla razón, porque hemos vivido tradicionalmente con el modelo nuclear de familia, mamá, papá, hijos. Y los homosexuales nacemos en ese seno y no aprendemos la heterosexualidad, somos homosexuales y venimos de una educación heterosexista, machista y seguimos siendo homosexuales. Entonces no hay posibilidad de que un heterosexual aprenda la orientación sexual homosexual y no se contagia, como tampoco se cura porque no es una enfermedad. Yo tengo que volver y retomar, es que tienen que entender que venimos de una crianza mayormente católica o cristiana en este país. Entonces hemos crecido pensando que es un pecado, aun cuando lo aceptamos. Si nos viene un niño en esa situación o con esa preferencia, nos preocupa. Precisamente esa crianza basada en las religiones o en lo dogmático ha hecho mucho daño a través de la historia. Y no estamos etiquetando ni diciendo que la gente no sea religiosa. No, ni que practique su espiritualidad, eso es válido. Eso es libertad de expresión y de tú tener tus propias creencias individuales. Ahora, lo que nosotros estamos de alguna manera defendiendo es ese derecho que tiene esa persona de ser feliz y ser respetada con lo que vino. Entonces, como madre en particular, a mí me hacen preguntas todos los días mis hijos y me dicen, mami, por ejemplo, tengo hijos muy curiosos, mami, ¿y por qué Sutaneja y Perencejito se besan? ¿Y por qué Sutanejo y Perencejito se besan? Bueno, mi amor, porque ellos se atraen y por ahí viene un diálogo. Claro, a mí me gustaría separar religión de ciencia, porque la unión ciencia-religión ha traído muchos problemas en el mundo. Pero están ahí viviendo con sí, pero me gustaría, y es porque por el respeto. Fíjate que la religión planteó en algún momento si los taínos eran personas. O sea, cuando la colonización llega a nuestra isla, los religiosos consideraban que los taínos no eran personas. O si los negros eran personas. Por el motivo de que estaban desnudos. Tú hiciste un comentario ahorita fuera de cámara. O si los negros eran personas. O sea, o si ser negro, esclavo y querer escaparse era una enfermedad que se curaba dándole latigazos a la gente. O sea, el problema sigue estando cuando queremos abordar categorías del ámbito público con esquemas del ámbito privado. Correcto. Ahí no va a cuadrar la cosa. No, cuando queremos imponer sobre la mayoría el criterio de unos pocos. Independientemente de cuál sea la imposición. Sí, o sea, si es la imposición de los nazis, o de los comunistas, o de los capitalistas, o de los religiosos, o de los hinduistas, no importa. O sea, cuando pocos quieren convertir su creencia, su verdad en la verdad universal, va a traer problemas. Ingrid, yo no creo que porque se incluya a más personas en la sociedad se va a perder. Por ejemplo, tú decías, aprenden patrones. ¿Dónde aprendimos a divorciarnos? Si todos venimos de matrimonios muy sólidos de muchos años. O sea, la generación que hoy somos los profesionales, venimos de matrimonios
de muchos años. A mis padres la muerte los separó. ¿Dónde aprendimos a divorciarnos? O sea, los fenómenos humanos no se dan porque vea un programa de televisión. Es parte de la o evolución porque y del más cambio. personas. Fíjate, las mujeres, se llegó a cuestionar si las mujeres teníamos cerebro. En algún momento la ciencia hizo ese cuestionamiento y nos prohibió a las mujeres asistir a la universidad. Mi querida pastora no podía ser pastora hace 40 años porque los pastores no se lo permitían. Y mira qué buena pastora ganó su congregación. No, y si fuera católica no pudiera ser cura. Y si fuera católica no podría ser sacerdote. No hay una mujer siendo si cura. tomáramos literalmente el libro de Corintios, ella no pudiera entrar al templo. Porque las mujeres no podían entrar al templo ni 28 días antes ni 28 días después de su periodo. Es complejo. En un principio, cuando arrancamos las chicas solamente, la doctora dijo que habían 4 tipos, tú también lo dijiste, de preferencia sexual. De orientación. De orientación. El heterosexual, el homosexual, bisexual y asexual. Y yo pregunté y me explicaron lo de la asexualidad, pero bien, me quedó una inquietud, bisexual. Yo pensé, y mucha gente piensa, que eso es un paso previo cuando no estás listo para salir del armario en países como los nuestros y decir, yo soy como soy y dignamente y orgullosamente esto soy. Entonces, ¿realmente sí hay gente que puede tener ambas preferencias? Sí, sí la hay, personas que pueden ser bisexual, pero no confundir a bisexuales con personas que se están disfrazando. Es correcto. Leonardo. Sí, no es que tienen ambas preferencias, tienen una orientación y es que pueden sentir atracción emocional, erótica, sexual, afectiva hacia los dos sexos. Y eso es lo que los define como bisexuales. Los heterosexuales solo sienten ese tipo de atracción por el sexo opuesto, o por el sexo diferente, no opuesto. Entonces, mira, y ya como llevándolo al punto de familia, que es el punto que nosotros... Sí, el que más nos atañe. El neurálgico, ahora mismo lo estoy viendo así porque tengo 3 niños y tengo muchas madres que están preocupadas porque entienden que el niño está jugando con una Barbie o que la niña no le gusta ponerse falda, lo que quiere es ponerse pantalones. Ese es un buen punto, el hecho de que los niños jueguen con muñecas o que asuman en los juegos roles femeninos. Yo tengo una tesis y la voy a compartir, y es que producto de esa educación castrante es que tenemos hombres violentos el día de hoy. Porque cuando le prohibimos a un niño no jugar con muñecas, le estamos prohibiendo que aprenda su rol de padre. No, su rol de padre. Y la sensibilidad de poder compartir el afecto con sus hijos. Porque esos son los padres que luego no le dan un beso a sus hijos, no le dan un abrazo a sus hijos, no le permiten a sus hijos que expresen su emotividad. Entonces, mira cómo se castra desde niño el hecho de tú construir tu masculinidad desde los afectos. Ahí es que está el asunto. Entonces tenemos padres que están golpeando a los niños porque lo ven jugando o porque se puso una camisa rosada o porque el niño simplemente un día se quiso poner los tacos de mamá. Entonces tenemos una situación, tenemos muchos casos. Pero vamos más allá, lo que tú ya hablábamos fuera de cámara, y el papá que dice primero muerto, lo prefiero primero muerto. Sí, y yo decía que yo lamentable. pensaba que era de la boca para afuera. Pero yo creo que es muy importante, dada esa pregunta que estás haciendo, que podamos diferenciar lo que es una persona que tiene una orientación sexual homosexual de una persona heterosexual con terror a no serlo. Con terror a no serlo. Entonces, ese terror aprendido a no ser heterosexual, que nos, claro, que proviene del contexto homofóbico, pero que genera el pánico a no ser heterosexual y por tanto mantener muy lejos cualquier cosa que pueda sugerir que yo no soy heterosexual, que tengo miedo a que alguien piense que yo no soy heterosexual. Entonces reafirmo mi heterosexualidad de manera exagerada porque tengo miedo que alguien no lo piense. Entonces eso genera, o sea, eso no tiene nada que ver con ser homosexual, ¿ves? Entonces tenemos un contexto socializante que genera pánico a la homosexual, a la heterosexualidad, al no ser heterosexual. Entonces a los varones se les enseña desde niños cómo se es no hembra, pero no se les enseña cómo se es varón. Correcto. Entonces le enseñamos a ser un no hembra. O sea, no juegue con muñeca, no llore, como no mueva la mano así, no llore de esta manera, no es ser no hembra. No es
cómo no se es la masculinidad, cómo se es varón. Cómo no ser hembra. Exactamente. Exacto. Entonces, un poco la socialización está muy fundamentada en el pánico a que el muchacho me salga pájaro. Esa es un poco Entonces, eso no ayuda a construir una masculinidad sólida, una masculinidad fundamentada en la seguridad de mi orientación sexual, dispuesto a compartirlo con otra persona del mismo sexo, de sexo contrario, de cualquier otra orientación. Necesitamos ciudadanos sanos. Necesitamos hombres. Ciudadanos, personas sanas, personas capaces de dar y recibir amor, personas capaces de convivir en sociedad, personas capaces de ser solidarias, personas capaces de tolerar las diferencias, de compartir las diversidades. Necesitamos ciudadanos y ciudadanas capaces de construir una sociedad donde todos y todas tengamos un espacio. Eso es lo que estamos necesitando. Necesitamos que aprendamos nosotros como padres y madres que estamos formando familia, que estamos formando hijos. Ese es el mensaje. Tenemos que fundamentar nuestra crianza en los valores fundamentales. Los del valores ser humano per se. Del ser humano. El amor, la solidaridad, la comprensión, el ayudar al otro, el dolerse con el que está caído, ayudarlo a levantarse. Y el respeto. El respeto. Es decir, necesitamos la humildad, necesitamos enseñar a nuestros hijos estas cosas. Todo lo demás cae en el ámbito de lo privado y a lo que cada familia tiene derecho. Pero nuestro sistema educativo, nuestro sistema digamos, jurídico, nuestro sistema que regula la sociedad a nivel público, tiene que fundamentarse en los valores universales del ser humano, no en ideologías particulares. Bueno, yo creo que con ese comentario es la mejor manera de cerrar, porque ese es el mensaje que todos nosotros queremos llevar. Elaine, de manera especial, gracias por compartir este programa, por permitirnos que Respuesta sea parte de Mujeres al Borde. Siempre. Y traernos gente tan extraordinaria como seres humanos y profesionales. Esta es su casa. Mi gente, hasta la próxima semana. Esto fue una nueva entrega que con mucho amor repetiremos la próxima semana, Mujeres al Borde. Viva, estamos de tu lado, presentó. Hay miradas que dicen más de 1000 palabras. Abrazos que te dicen te quiero. Sonrisas que te alegran el alma. Hay miles de emociones esta Navidad. La Sirena, más de una emoción. Arroz La Garza, alimenta tu vida, presentó